Específicamente esta clase vamos a ver las propiedades físico-químicas del agua muy rápidamente, porque yo creo que ustedes ya las han visto en cursos anteriores, los potenciales hídricos y los componentes, y bueno, ahí dice absorción de agua por las raíces, pero yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, porque si no la clase se va a extender demasiado. Principalmente el agua, ¿por qué es súper importante? Porque es el principal componente de las plantas en general, principalmente de las plantas que están en crecimiento. Disminuye un poco la savia del xilema porque también tenemos otros elementos disueltos en el agua que está siendo transportada por los conductos del xilema. Y como vimos en la clase de germinación, las semillas pasan por una etapa de deshidratación que las ayuda a entrar en dormancia. Entonces también ahí tenemos un porcentaje de agua que es mucho menor. Y hay casos especiales, como por ejemplo esta especie que se llama Selaginella lepidófila, que en términos coloquiales se la llama planta de resurrección, porque cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas para su crecimiento y desarrollo, su contenido de agua puede llegar hasta el 5%, que es básicamente, se podría considerar como que la planta realmente está muerta, ¿ya? Pero no está muerta una vez las condiciones ambientales se retoman, la planta vuelve a su estado natural, entre comillas. Si alguien quiere saber más específicamente de esta especie, ahí está el paper. Pero no vamos a ahondar en ella claramente. Porque les muestro este tipo de cosas es para que vean que también existen cosas que están fuera de la norma, ya y de lo que se considera específicamente normal. El agua tiene muchas funciones en la planta, como yo me imagino ustedes saben, es un solvente universal y es el medio para movimiento dentro y entre células. Influencia en la estructura de proteínas y ácidos nucleicos, genera el ambiente para que ocurran las reacciones celulares, juega un rol fundamental en la transpiración, ya sea en la absorción o parte de la absorción de CO2 esté acoplada a la transpiración, o sea, a la eliminación de agua desde la hoja hacia la atmósfera, y la disipación térmica, ¿ya? O sea, que tiene la habilidad de disminuir la temperatura cuando la temperatura ambiental es muy alta. También, obviamente, la absorción radicular y permite, a través de la absorción del agua propiamente tal, absorber nutrientes minerales que se encuentran disueltos en ella. Y también permite la interacción con otros microorganismos. ¿Por qué es tan importante? Porque es altamente limitante para el crecimiento y sobre todo para la productividad. Es uno de los factores ambientales que más se ha estudiado como inductor de estrés en la planta. Y acá hay dos cosas que podemos distinguir. Uno es la limitante en el crecimiento y también la limitante en la productividad. A veces uno no ve patente el estrés en la planta, porque cuando uno habla de estrés hídrico, que la planta no tiene suficiente agua para su metabolismo, uno siempre se imagina la planta marchita, ¿ya? Pero antes que eso ocurra, ya antes que eso pase, pasan otras cosas a nivel del metabolismo, del estatus hídrico de la planta, que hacen que pierda, las tasas de crecimiento disminuyen y también disminuye la productividad de la planta, ya sea del punto de vista que lo veamos. Me refiero a producción de biomasa, producción de frutos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante y por eso lo vamos a ver en detalle en esta y la próxima clase. Esta, y me imagino que ustedes la saben, es la estructura del agua, un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, que están separados por este ángulo de 104.5 grados, ¿ya? Y tiene una estructura polar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene estas cargas positivas de los átomos de hidrógeno opuestas a la carga negativa del átomo de oxígeno. Esta estructura particular del agua es la que permite formar los famosos enlaces de hidrógeno, que es la unión de las moléculas de agua entre sí.
propiedades físico-químicas del agua permiten que sea, bueno, solvente universal, que tenga un alto calor específico y un alto calor latente de vaporización, que también es en parte lo que nos ayuda a disminuir la temperatura o la disipación térmica cuando la planta transpira, ¿ya? Esta estructura y también los enlaces de hidrógeno permite que las moléculas de agua se unan entre ellas y tengan una gran fuerza de cohesión. O sea, cohesión se refiere a que las moléculas se unan, ¿ya? A la unión que existe, a este enlace de hidrógeno que existe entre ellas, y también que existe una gran fuerza de, una gran fuerza de tensión. Y la tensión es distinta a la cohesión. La tensión, por ejemplo, la podemos ver, la vamos a ver más adelante cuando veamos el transporte de agua a través del xilema, específicamente en la próxima clase. Pero estas fuerzas de tensión y cohesión, ya, o sea, de cohesión también entre las moléculas de agua y también la capacidad que tienen de unirse a superficie, a través de la tensión superficial a superficies como los conductos del xilema, es lo que permite que el agua se pueda mover a través de los conductos del xilema muy alto, ¿ya? O sea, que vayan contra la gravedad. En parte está relacionado con eso. Vamos a ver en detalle más adelante, ¿ya? Estas características físico-químicas del agua hacen posible que el agua se pueda mover a través de los conductos del xilema y, lo que es más importante, que se mueva en contra de la fuerza de gravedad. Específicamente vamos a ver cuáles son las fuerzas motrices que influyen en el movimiento de agua a través de la planta. La planta, como ya les mencionaba, esto de acá está tarjado ya, porque no quiero que pongan atención en eso ahora, lo vamos a ver más adelante. El agua tiene un movimiento que debe entrar a las raíces, ¿cierto? Desde la solución del suelo, moverse a través de los conductos del xilema por la raíz, luego por el tallo, ¿cierto? Luego desde las células de las hojas y de los conductos también del xilema que están en la hoja, el agua tiene que cambiar de estado desde el estado líquido, que es el estado en el cual se transportan los conductos del xilema, a estado gaseoso, a las cavidades subestomáticas, para luego ser transpiradas, ¿cierto? O sea, eliminada, por decirlo coloquialmente, desde la cavidad subestomática hacia la atmósfera. Y esto es un continuo, que en la literatura en inglés lo pueden encontrar como, debería habérselos escrito acá, como SPAC, ¿ya? Que es el continuo suelo, planta, atmósfera. Y eso siempre tenemos que verlo como literalmente como un continuo, como que existe una columna de agua que nunca se corta, en teoría hasta el momento, o no se debería cortar, para que este transporte de agua sea eficiente a lo largo de la planta. Si ustedes se fijan acá, el agua se mueve a través de distintos como órganos de la planta, podríamos decirlo, a través de distintos compartimientos. También, aparte de este transporte de agua a través de los conductos del xilema, el agua se puede mover entre célula y célula, por ejemplo, acá entre células del mesófilo empalizado a las células del mesófilo esponjoso, ¿cierto? Y por lo tanto, este continuo, este movimiento de agua en la planta está gatillado por distintas fuerzas motrices. Estos son los distintos caminos que recorre el agua, o por los cuales el agua es transportada a través de la planta. Entra desde la solución del suelo a las células de raíz, se mueve a lo largo de los conductos del xilema, movimiento célula a célula dentro de la hoja, por ejemplo, salía desde la célula de hoja hasta los espacios aéreos, o las cavidades subestomáticas, y también finalmente a la transpiración.
Y como les mencionaba, hay distintas fuerzas motrices y mecanismos de transporte. Vamos a dividirlos, son dos cosas distintas que actúan dependiendo de cuál es el transporte en el cual nos estemos fijando. Las fuerzas de transporte, o sea, las fuerzas motrices y los mecanismos de transporte son distintos, por ejemplo, para lo que es el movimiento del agua entre célula y célula, o para lo que es el movimiento del agua, por ejemplo, a través de los conductos del xilema a lo largo de este árbol. ¿Ya? ¿Qué es lo que es súper importante y que vamos a estudiar en detalle de esta clase? Es el potencial hídrico. ¿Qué es lo que es el potencial hídrico? Cada vez que hablamos de la palabra potencial, estamos hablando que es una medida de energía libre. En este caso, como es potencial hídrico, estamos hablando de una medida de energía libre del agua por unidad de volumen. En este caso está medida en joule por metro cúbico, pero usualmente los potenciales y sobre todo en fisiología lo vamos a hablar en términos de pascales o megapascales. ¿Cómo también podemos definir esto? Es una medida de la energía libre del agua o el agua que está libre, que está disponible para realizar un trabajo. ¿Cómo qué tipo de trabajo? Por ejemplo, cómo disolver un soluto, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso, ¿ya? Y a ese vaso le agregamos una cucharada de azúcar, el agua va a disolver ese soluto que es el azúcar y ese es el trabajo que está realizando. Si tenemos un vaso de agua pura, tenemos más energía libre o más agua disponible para realizar ese trabajo. El potencial hídrico, que es lo que vamos a ver mucho en fisiología específicamente, tiene distintos componentes ya que lo afectan. Uno es el potencial osmótico, que está relacionado con los solutos disueltos en el agua. El potencial de presión, que está dado por la presión, obvio. El potencial gravitacional y el potencial métrico. Vamos a ver esto en detalle. El potencial hídrico final, que yo lo puedo medir en una planta, está influenciado por estas distintas que se llaman, o las podríamos llamar como estas distintas fuerzas motrices, que son lo que van a influenciar nuestro potencial hídrico finalmente. Sin embargo, ¿qué potencial está influenciando este potencial hídrico? Depende del tipo de transporte de agua que estemos observando, ¿ya? Por ejemplo, adelantándonos un poco, el potencial gravitacional tiene mucho que ver en el transporte de agua a través de los conductos de xilema, por ejemplo, en un árbol grande, ¿cierto? O sea, transportar el agua a 10 metros, 20 metros, 30 metros, eso sí, ahí el potencial gravitacional tiene un efecto. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de movimientos de agua entre células, o sea, de célula a célula, o desde hacia los espacios que se encuentran extracelulares fuera de la célula, ahí el potencial gravitacional básicamente no tiene ningún efecto, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de potencial va a influenciar nuestro potencial hídrico final? Va a depender del sistema que estemos viendo y del tipo de transporte que estemos estudiando. Esto significa que al considerar el movimiento de agua, ya sea entre células o a lo largo de la planta, existen diferentes fuerzas motrices que van a influenciar su movimiento. Y estas fuerzas motrices son estos distintos potenciales que son componentes del potencial hídrico. En fisiología, el potencial hídrico es extremadamente importante porque lo vamos a utilizar como un indicador del estatus hídrico de la planta. Vamos a ver al final de la clase cómo podemos medir el potencial hídrico si logramos hacer un práctico al final de este semestre. Vamos a medir potencial hídrico y es yo creo que es una de las herramientas básicas del fisiólogo, poder medir y saber medir el potencial hídrico. Nos va a decir exactamente el estatus hídrico de la planta, que está influenciado obviamente por la cantidad de agua que tiene la planta disponible, pero vamos a ver más adelante que también está influenciado por otros factores ambientales, ¿ya? Primero, el potencial osmótico.
Chicos, si tienen duda, por favor, consulten. Ya no se queden con la duda. Yo sé que este tema puede ser es un poco denso. Primero tenemos el potencial osmótico. Y el potencial osmótico hace referencia al efecto de los solutos que están disueltos en el agua. Como el ejemplo que les daba anteriormente sobre el azúcar disuelto en este vaso de agua, ¿cierto? Los solutos disminuyen la energía libre del agua, o sea, disminuyen su potencial hídrico. A mayor cantidad de solutos disueltos en una solución de agua, menor será el potencial hídrico, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, el potencial hídrico de una solución que tiene una concentración molar de 0,1 molar es mayor que el potencial hídrico de una solución que está concentrada a 1 molar, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Y el potencial osmótico lo podemos calcular de esta forma. No miren a huevo las ecuaciones porque se las voy a preguntar en la prueba. El potencial osmótico está dado por la temperatura, que es R, perdón, es T, está un poco corría la flecha, esta flecha es de acá, de la temperatura, usualmente expresada en grados Kelvin. R, que es la constante de gas, que es 8.32 Joule por mol por Kelvin, y la concentración de soluto en mol por litro. ¿Por qué tenemos un signo negativo acá? Porque disminuye la energía libre del agua. Esto quiere decir que el potencial osmótico siempre va a tener un valor negativo. ¿Cuándo va a tener un valor positivo? Cuando la concentración de solutos, o sea, no, ni siquiera un valor positivo, cuando no va a tener un valor negativo, dicho de otra forma, cuando la concentración de solutos en el agua sea 0, ¿ya? O sea, cuando tengamos agua pura, 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 pura. Y eso es básicamente imposible, o sea, es muy difícil tener agua con una concentración de solutos 0, o sea, que no haya nada disuelto en ella, menos a nivel de la naturaleza. Ya, o sea, si hablamos del agua a la cual tienen acceso las plantas, ya no es agua destilado desionizada, sino que es agua que tiene solutos disueltos en ella, específicamente algunos nutrientes minerales. Entonces, en ese caso, el potencial osmótico siempre va a tener un valor negativo. Si, por ejemplo, en este sistema celular, nosotros podemos considerar el potencial osmótico, o sea, la concentración de solutos disueltas en el agua, como la principal fuerza motriz en este sistema particular que es esta célula. Y acá tenemos distintos movimientos de agua, que son estas flechas azules. Tenemos agua que está saliendo de la célula, agua que está entrando y saliendo de la célula, y agua que está entrando a la célula. Este movimiento de agua, ya sea fuera o dentro de la célula, está dado por diferencias de concentración. El agua siempre se va a mover porque hay una diferencia de concentración entre dos partes distintas, que en este caso es el interior de la célula, el citoplasma, por ejemplo, o la vacuola, y el exterior de la célula, o sea, el medio en el que está inserto esta célula. Ya imaginémonos que tenemos una sola célula y esa célula la ponemos dentro de un recipiente que tiene una concentración de solutos disueltos. A mí esta imagen es súper común que la encuentre en los libros de fisiología, por ejemplo, en el Thais y Siger, creo que hay una imagen básicamente igual a esta. A mí no me gusta mucho esta parte porque considera que hay un movimiento que es igual, como que igual cantidad de agua entra a la célula, igual cantidad de agua sale de la célula, pero en realidad lo que acá quiere demostrar esta imagen es que en realidad no debería haber movimiento fuera de agua de la célula, sino que la célula se mantiene como en un estado estable. Como les mencionaba,
para que este movimiento ocurra del agua, ya sea hacia afuera o hacia adentro de la célula, tienen que haber diferentes concentraciones. Y este es, por ejemplo, un ejemplo, ya es solamente un ejemplo. ¿Qué es lo que es la plasmólisis? Es cuando, si se fijan acá, el potencial osmótico del medio, o sea, lo que está acá afuera de la célula, es mucho más negativo, ¿ya? O sea, tiene una concentración de solutos disuelta que es mucho mayor que el de la célula, ¿ya? Entonces el agua siempre se va a mover, siempre, desde un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. O sea, desde, en este caso particular, desde dentro de la célula hacia afuera de la célula. Lo que empieza a pasar acá literalmente es que la célula se empieza a deshidratar y la membrana plasmática se empieza a separar de la pared celular. Estas líneas que están acá son es la membrana plasmática, ya esta es la pared celular. Dicho coloquialmente, la célula se empieza como a chupar, ¿ya? Y la membrana se separa de la pared celular y se chupa literalmente. Esto es por la pérdida de agua, del agua que salió hacia afuera. Por el contrario, acá tenemos una célula turgente, ¿ya? Que es esta célula que está acá, que también en algunos libros la dibujan así como una célula más gordita. Y en este caso está ocurriendo lo contrario, el agua está entrando a la célula, ¿ya? ¿Y por qué está entrando? Porque el potencial osmótico de la célula en este caso es mayor que el potencial osmótico del medio donde está inserto la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de solutos en la célula es mayor, que el del medio. Entonces el agua va a tender a entrar a la célula desde el medio y se va a generar esta célula túrgida o que se le llama turgente, ya que está como que también dicho de forma coloquial, como que está hinchada. Nota, en las pruebas no ocupen palabras coloquiales, yo explico de forma coloquial para que ustedes entiendan los conceptos, pero siempre en las pruebas tienen que escribir las palabras correctas, o sea, acá no me hablen de una célula que se chupó o de una célula que está hinchada, ya, sino esta es una célula plasmolizada y una célula turgente. Ya, yo se lo explico en palabras coloquiales para que lo entiendan. Y finalmente tenemos acá una célula flácida, ¿ya? Esto es lo que yo les decía que no me gustaba mucho de este diagrama porque se grafica como se diagrama como un movimiento hacia adentro y hacia afuera de la célula, pero en realidad lo que está tratando de graficar es que la concentración de solutos tanto fuera como dentro de la célula es la misma, por lo tanto el agua no entra ni sale, ¿ya? Sino que la célula está como en un estado estable. Acá tenemos distintos terminologías cuando hablamos de diferente o de un delta, ya de un delta de concentración entre un medio y otro. Acá decimos que es hipertónico. Lo que es hipertónico es el medio, ¿cierto? Porque hiper, o sea, además, que tiene una mayor concentración en relación adentro de la célula. Siempre cuando uno habla de hipertónico, hipotónico, es una concentración mayor o menor de solutos, pero en comparación a qué. En este caso estamos hablando que el medio hipertónico tiene una mayor concentración de solutos en relación al interior de la célula. Isotónico, iso de igual, significa que ambos tienen la misma concentración, tanto dentro como fuera de la célula. Y finalmente, hipotónico es que el medio donde está sumergida esta célula tiene una concentración de solutos menor que, eh, que el interior de la célula. ¿Qué es lo que es muy importante acá? Y lo que ustedes tienen que tener súper claro es que el movimiento del agua va a ocurrir hasta que los potenciales osmóticos en este caso y también potencial hídrico entre el medio y la célula se igualen, hasta que sean iguales. O sea, el agua se va a mover hasta que la célula alcance esta condición o esta condición que estoy marcando acá, ¿ya? Que es lo mismo que decir que el delta
ese es un signo de delta, ¿ya? Del potencial, el potencial siempre se indica con este símbolo, osmótico, que generalmente el potencial osmótico es una S, lo pueden encontrar también de otra forma, es igual a 0. Ese es un 0. ¿Ya? Ahora, el otro potencial súper importante es el potencial de presión, que también está relacionado a otros términos como la presión hidrostática, que la vamos a ver ahora. Y ahora lo que yo quiero que se imaginen es esta jeringa, ya que tiene, bueno, tiene su émbolo, tiene agua dentro y ahí tiene una tapa, ya está tapado. Entonces imagínense que esta jeringa ustedes la están empujando o la están tirando hacia atrás del émbolo. O empujan el émbolo o lo tiran hacia atrás, ¿ya? El émbolo. Cuando yo tiro hacia atrás el émbolo, es una presión hidrostática negativa, ¿ya? O lo que nosotros llamamos una tensión. De hecho, si tienen alguna jeringa en la casa y hacen este ejercicio, van a echar el émbolo hacia atrás y van a llegar a un momento en que ustedes sienten una tensión, ya sienten como un tironeo, por decirlo de alguna manera. Y esto es una presión que es negativa. Esto siempre disminuye el potencial hídrico y es la principal, esta tensión o esta presión hidrostática negativa siempre la vamos a encontrar dentro de las células de las plantas, específicamente en los conductos del xilema. Por el contrario, si yo empujo el émbolo, voy a generar una presión hidrostática positiva. Y esto siempre aumenta el potencial hídrico, o lo que también lo podemos llamar presión de turgor. Como les mencionaba, la presión hidrostática negativa o la tensión la vamos a encontrar en los conductos del xilema. El agua en los conductos del xilema siempre está en tensión, siempre está con una presión, un potencial de presión negativo y un potencial hídrico negativo. Y cuando tenemos una presión hidrostática positiva, por ejemplo, en el caso de algunas células, esto dentro de la célula es importante porque gatilla el crecimiento y posterior división de una célula. Y esto es algo que hablábamos en la primera clase, que yo le dije que lo recordaran un poco, que es esta presión de turgor, o sea, cuando el agua entra a la célula, ¿cierto? Recién hablábamos que el agua salía de la célula por distintas concentraciones. La última imagen, o la última parte del panel, cuando teníamos esta célula turgente o la célula turgente, es porque había entrado, ¿cierto?, agua dentro de la célula. Acá dice que puede entrar por presión osmótica, ¿ya? Y cuando la célula está túrgida, está generando una presión de turgor, ¿ya? Imagínense que es la célula que está como absorbió agua, aumentó el volumen, pero igual se ve restringida, porque recuerden que la pared celular no es muy plástica, no es muy elástica. Entonces empieza a generar una presión positiva hacia afuera, que es esta presión de turgor, ya que es positiva. Y esto es, este hecho es uno de los principales gatillantes para que la célula posteriormente se divida, ¿ya? Que aumente esta presión de turgor de la membrana plasmática sobre la pared celular. La presión hidrostática se define como la desviación, acá está requete subrayado porque es clave, la desviación en la presión de aquella del ambiente natural, ya, o sea, del ambiente que tenemos todo, que nos rodea. La presión absoluta, por otra parte, siempre es positiva, siempre. Excepto en el vacío perfecto, que es 0, que no lo encontramos en las plantas claramente. El potencial, por ejemplo, si tenemos un vaso con agua, ya en la naturaleza, en su estado natural, no hay ninguna fuerza especial que se está ejerciendo sobre ella. En este caso, la presión hidrostática es 0, ¿ya? Porque recuerden que se define como una desviación del estado natural. Y como no hay ninguna presión
siendo ejercida fuera de la presión natural, que es, por ejemplo, la presión atmosférica, como no hay una desviación de ese estado, la presión hidrostática es cero. Por el contrario, la presión absoluta es 0,1 megapascales, que es la presión, ¿cierto?, que el ambiente o la presión atmosférica está ejerciendo sobre este vaso de agua. Y esto es súper importante, ¿ya? La diferencia entre lo que es la presión hidrostática y la presión absoluta. Luego tenemos el potencial gravitacional, ¿ya? Y que se define por esta fórmula, ¿ya? Por la densidad del agua, por la fuerza de gravedad, obviamente, y por la altura sobre un estado de referencia. Acá sí tiene, o el potencial gravitacional es muy importante cuando estamos hablando transporte de larga distancia, ¿cierto? Sobre todo mientras más alto es el árbol, más relevancia cobra este potencial. Esto, la densidad del agua y la gravedad, lo podemos redondear, por decirlo de alguna manera, en 0,01 megapascales, ¿cierto? Y bueno, esto sí puede variar un poco, ya puede variar, sobre todo cuando hablamos del transporte dentro de los conductos del xilema, porque hay algunos solutos disueltos en la savia del xilema, entonces no es agua pura, ya, entonces esto puede variar, pero la verdad es que es tan marginal que se tiende a redondear en 0,01 megapascales, por lo tanto algo que tiene, o el factor dentro de estos tres factores que gobiernan el potencial gravitacional, lo que más influencia este potencial es la altura sobre un estado de referencia. Como les mencionaba, es súper importante en el transporte a larga distancia a través de los conductos del xilema. Puede ser omitido al considerar el transporte de agua de célula a célula o el transporte en corta distancia. Cuando nosotros, en este caso, determinamos el potencial hídrico, recuerden que el potencial hídrico está determinado por el potencial osmótico, el potencial de presión, el potencial gravitacional y el potencial mátrico. Nos falta el mátrico. Cuando hablamos de célula a célula, podemos omitir este potencial gravitacional, porque no tiene, o sea, ¿qué distancia hay entre una célula y otra? Es básicamente, no sé, micrómetros. Tiene cero influencia en el valor del potencial final. Pero, por ejemplo, si hablamos de transporte de agua a larga distancia, una distancia vertical de 10 metros, por ejemplo, un arbolito de 10 metros, va a inducir un cambio de 0,1 megapascales en el potencial hídrico y vamos a ver que eso es súper importante para que el agua se pueda mover a través de los conductores. Finalmente, tenemos el potencial mátrico. Y yo creo que, de hecho, en el TAIS de fisiología, ni siquiera sé si está mencionado el potencial mátrico o está así como muy, muy, no sé si se toca en profundidad y ustedes pueden incluso escuchar, no, lo que pasa es que el potencial mátrico no es importante. El potencial mátrico sí es súper importante. ¿Ya? Y el potencial habla de la afinidad de absorción. Ojo, que acá no estoy hablando de absorción. No encuentro el puntero. Ahí. Estoy hablando de absorción de agua por sustancias coloidales y superficie. Sustancias coloidales, por ejemplo, como algunas partículas de suelo y como las paredes celulares. Es importante no les mencioné antes, algo que se menciona que es el water budget o el presupuesto de agua. ¿Qué es lo que es a la larga, qué es lo que es un presupuesto? Plata que sale o plata que entra a una cuenta corriente. En este caso es agua que sale y agua que entra, ¿ya? Y por lo tanto es importante para el movimiento o es una fuerza motriz, por ejemplo, en el protoplasto y en las paredes celulares. También es importante en las semillas deshidratadas y principalmente en el suelo. Cuando hablamos que el potencial mátrico tiene una influencia en el movimiento del agua es cuando tenemos este tipo de formación, que es el agua capilar, que es agua que está unida, por ejemplo, a unas partículas de suelo que generalmente están cargadas negativamente, ¿ya? Y se forma una película de agua, en este caso, de la partícula de suelo, que está unida con una gran fuerza. Entonces, por ejemplo, cuando el agua, un suelo puede tener agua, pero cuando tiene esta agua capilar, la planta ya es muy difícil que pueda extraer, porque
la fuerza que tiene que ejercer para poder extraer esta agua capilar es mucha, es muy grande. Y ¿cómo determinamos este potencial mático? Por esta constante de viscosidad del agua y por el radio de la curvatura del menisco. ¿Qué es lo que es el radio de la curvatura del menisco? Se preguntarán. Es esto, ¿ya? Esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá. Acá tenemos esta típica formación de agua capilar. Si nosotros nos imaginamos que las pelotas verdes son partículas de suelo y tenemos alrededor unida esta agua capilar. Imagínense que este es un suelo que está deshidratado, que tiene muy poca agua. El agua se tiende a formar o se tiende a absorber en las partículas de suelo de forma capilar, ¿ya? Y en este caso el R o este radio que va de aquí a acá es muy pequeño. Por el contrario, imagínense que esto es suelo, pero que está hidratado, o sea que tiene agua, ¿ya? En este caso el R va de aquí a acá y es mucho más grande, o el radio de la curvatura del menisco que se llama. Mientras más pequeño sea el R, la presión hidrostática, ahí de nuevo hablamos de presión hidrostática, es muy negativa, ¿ya? O sea, es un valor muy negativo, disminuye mucho el potencial hídrico, lo hace cada vez más negativo. Siempre tienen que pensar en potencial hídrico como negativo, ¿ya? Como menos. Mientras que cuando el R es más largo o más grande, la presión hidrostática es más positiva, ya está más cercana a cero. Por lo tanto, acá el potencial hídrico es mayor. ¿Por qué nos importa esto? Por lo mismo que les decía al principio, si nos imaginamos que esta es una situación de suelo con muy poca agua, por ejemplo en verano, donde hay algún nivel de estrés hídrico, en el agua no hay suelo, en comparación con esta situación que sería, por ejemplo, un suelo que está hidratado. Y lo podemos traducir, o cuál es la importancia que tiene para nosotros, como la presión que debería ejercer la planta para extraer agua de cada situación. La presión que tendría que ejercer en este caso es mucho más negativa, ¿cierto? Un valor más negativo que en este caso. Y acá nos explica que la formación de presiones hidrostáticas muy negativas, como en este caso de acá, en capas de agua muy finas, que es un par de moléculas que está explicado por alta tensión superficial del agua, ¿ya? Y eso es literalmente lo que es el potencial mátrico, que yo les digo, muchas veces los libros de fisiología como que lo desestiman un poco, como que no es de importancia, pero en el suelo y sobre todo en las paredes celulares es súper importante el potencial mátrico. Hasta el momento hemos visto las fuerzas que gobiernan el potencial hídrico o que gobiernan el movimiento de agua, por ejemplo, dentro o fuera de la célula o el movimiento a larga distancia. ¿Cuáles son esas fuerzas motrices que mueven el agua, literalmente? Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de transporte, porque el agua no se mueve de la misma manera si es que es de célula a célula o si es que es de transporte a larga distancia. ¿Hacemos una pausa? Ya, entonces hasta ahora habíamos hablado sobre las fuerzas motrices o los distintos potenciales que finalmente determinan el movimiento de agua y el potencial hídrico finalmente. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de transporte de agua. Y el agua, ya sea si se mueve a corta o larga distancia, lo hace de formas distintas. Primera es la difusión, que está explicada por la ley de Fick, ¿ya? Y ya. Lo primero que voy a decir es que la difusión es el transporte de agua que está centrado, o cuando vemos el transporte de agua entre célula y célula. Y acá una de las cosas que es más importante, que ya lo habíamos visto antes, es la diferencia de concentración de solutos que puede existir. La densidad de flujo,
ya está determinada por lo que es un coeficiente de difusión y un gradiente de concentración, o sea, una diferencia de concentración de soluto, y una distancia. Por ejemplo, la distancia que puede haber entre el citosol de una célula y el citosol de una célula adyacente. Y esto genera un gradiente de concentración, o sea, diferencias de concentración. Y también tiene un signo negativo, esto es súper importante, porque el flujo se mueve bajo un gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración, que es lo mismo que hablábamos cuando conversábamos el potencial osmótico. Si hablamos de la densidad de flujo, ¿ya? Por ejemplo, una molécula de glucosa a través de una membrana plasmática de una célula que tiene un grosor aproximado de 50 micrómetros se demora 2.5 años. Esa misma molécula de glucosa a través de, o en una distancia de 1 metro, como podría ser los conductos del xilema, se demoraría 32 años. O sea, por eso cuando hablamos de difusión siempre estamos hablando de transporte de agua a corta distancia, o sea, entre célula y célula. Si nos basáramos en la difusión para ver el transporte de larga distancia, eso significaría que los nutrientes minerales que las raíces absorben desde el suelo nunca llegarían a las hojas, o sea, la planta estaría muerta si el flujo de larga distancia fuese a través de difusión. No sé, pasarían años a que los nutrientes minerales absorbidos por las raíces llegaran a la copa. La planta ya estaría muerta, básicamente. En este caso, la tasa de difusión es directamente proporcional con el gradiente de concentración de la sustancia que infunde. Y ya lo habíamos hablado antes de este delta, o de esta diferencia de concentración que va a determinar el flujo, o sea, la velocidad del flujo y hasta cuándo va a ser ese flujo. Porque cuando lo veíamos específicamente en el potencial osmótico, esa célula flácida donde ya no había movimiento de agua ni hacia adentro ni hacia afuera de la célula, era porque los potenciales del potencial osmótico dentro y fuera de la célula eran iguales, o sea, este delta era igual a 0. Y lo mismo que les mencionaba recién, difundirá más rápido si el gradiente de concentración es menor. O sea, si la diferencia que hay de concentración entre un punto y otro es mayor, la tasa de difusión también será mayor. Esto es similar a lo que hablamos, pero acá, bueno, está expresado de forma mucho más simple, ya que si tenemos acá dos concentraciones, se van a difundir hasta que el delta de concentración, en este caso al final, sea igual a 0, ¿ya? Por eso acá les pregunto, ¿hasta cuándo continuará el flujo? No es necesariamente una medida de tiempo, sino que es una medida de diferentes concentraciones, o que también lo podemos explicar como diferentes potenciales entre esta parte y esta parte. ¿Ya? La difusión es súper importante para el movimiento de agua entre la solución de suelo y el apoplasto de las células radiculares, entre el apoplasto y el simplasto, a través de membranas celulares, eso estamos hablando del transporte de célula a célula, desde el apoplasto hacia el espacio intercelular de la célula y desde el espacio intercelular hacia la atmósfera, y eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos las próximas clases, específicamente la transpiración. Ahora, si ya sabemos que la difusión no gobierna el movimiento a largas distancias, cuando hablamos de movimiento de agua a larga distancia, por ejemplo, a lo largo del árbol, en este caso, ahí hablamos que el agua se mueve debido al O generado por el flujo de masa, ¿ya? Esto se genera por un gradiente de presión entre dos puntos. Que esta era la parte que cuando les mostré esta figura al principio, esta parte estaba atarjada, pero ahora que ya hemos hablado de potenciales, podemos ver
que a medida que se avanza en altura, ya desde la raíz hacia la copa, los potenciales van cambiando, ¿ya? Menos 0.2 en la raíz, menos 0.6 en el tallo, menos 1.5 en el ápice y menos 100 megapascales en la atmósfera. Este es un menos, ¿ya? Este menos debería estar acá. Menos 100 megapascales en la atmósfera. Si se fijan, acá hay un delta que es súper grande, ya que va desde dentro de la hoja hacia la atmósfera. Y eso es principalmente, está dado por que el agua pasa desde un estado líquido, cuando está siendo transportada a través de la célula, a un estado gaseoso, ya cuando está en los espacios subestomáticos, y cuando pasa hacia la atmósfera hay un cambio desde el estado líquido al gaseoso del agua, y eso genera un delta en el potencial que es muy grande. Estos valores de potencial acá los podemos decir que son potencial hídrico, ¿cierto? El potencial hídrico generalmente es, bueno, hay hartas formas de denotarlo, pero lo pueden encontrar así. Podríamos decir que el potencial de las células de la raíz es menos 0,2, que el potencial de las células del tallo es menos 0,6, pero recuerden que este potencial tiene hartos componentes, ¿ya? Y acá el principal componente que está influenciando este potencial hídrico es el potencial de presión. El flujo en masa o de masa es característico del transporte de agua en los conductos del xilema, en el suelo, en el apoplasto, por ejemplo, en hojas, raíces, dependiendo de las condiciones ambientales, y el transporte de agua también por el floema, que eso no lo vamos a ver acá. Súper importante. Así como vimos que la difusión estaba explicada por la ley de Fick, que estaba principalmente dado por diferentes concentraciones, ¿cierto? En la fórmula, ahí uno podía ver que lo que era más importante en esa fórmula es este gradiente de concentración. Acá el flujo de masa, y es como explicamos también el movimiento de agua en el xilema, está explicado por la ley de, honestamente no sé cómo se pronuncia, pero es como la ley de Hagen-Poiseuille, no sé si alguien sabe francés, me explica, pero la ley de Hagen-Poiseuille, creo. Pero ¿qué es lo que nos dice esta ley? Que el flujo en volumen, por ejemplo, si lo medimos en metros cúbicos por segundo, está determinado acá por una constante de viscosidad del agua, o en este caso de la savia, que puede variar. Esta es la constante del agua pura, pero como les mencionaba, puede tener algunos solutos disueltos y esto puede variar, pero va a variar de forma muy marginal. Por una diferencia de presión aplicada, que yo les mencionaba que eran estas diferencias de potenciales que se ven acá, hacia arriba, que acá está dado por una diferencia de presión y una distancia, ¿ya? Entre un punto, por ejemplo, no sé, puede ser entre la célula raíz y acá el tallo. Y por el radio del capilar, ¿ya? O vamos a llamar, en vez de capilar, por el radio del conducto del xilema. Acá abajo tenemos bueno, es un vaso, pero es parte de los conductos del xilema, y este vaso tiene un radio, ¿ya? Que iría desde acá hasta acá. Y este radio, aparte de esta diferencia de presión aplicada, el radio de los conductos del xilema influye mucho el flujo en masa, porque si se fijan está elevado a 4. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el radio del capilar o del conducto del xilema es el doble, el flujo por unidad de tiempo aumenta por un factor de 16 veces. O sea, si acá nosotros tenemos un radio de 1 y después tenemos otro conducto del xilema, y ese conducto del xilema va a tener un radio de 2, ¿ya? 2 elevado a 4, 16. O sea, el flujo va a ser 16 veces mayor en ese conducto que tiene un radio mayor. Y este es uno, de hecho se mide, uno lo puede medir para evaluar
el flujo teórico que es capaz de conducir el agua a través de los conductos del xilema. También, súper importante, y esto lo tienen que tener claro en todas las fórmulas que les he puesto acá, si yo en la prueba les hago una consulta respecto de alguna fórmula, si le ponen un valor positivo o le ponen un valor negativo es determinante, ya es clave. Si me ponen un valor de potencial hídrico con un símbolo positivo, eso está malo, ya desde al tiro está malo. El flujo en este caso, bueno, va a ser positivo va a ser positivo en la dirección de presión hidrostáticas decreciente. Ya este del va a ser negativo, entonces eso finalmente nos va a dar un valor positivo. Y finalmente acá tenemos osmosis. Yo sé que están cansados y yo creo que no me van a pescar ahora, pero acá les iba a hacer unas preguntas, pero si no me las quieren responder ahora pueden quedar de tarea, se las puedo preguntar en la prueba. ¿Y qué es lo que es la osmosis? La osmosis es la difusión, ya nosotros ya hablamos de difusión, por eso está subrayado ahí, de la partícula, pero ahora tienen como una dificultad añadida que es que las partículas se van a mover a través de una membrana semipermeable. Ya antes hablábamos simplemente de diferentes concentraciones. Ahora estamos hablando de que aparte de esas diferentes concentraciones, que es lo que es la base de la difusión, ahora el movimiento de agua va a ser a través de una membrana, como por ejemplo una membrana biológica. Y esto es súper importante por el movimiento del agua dentro y fuera de la célula. La osmosis está generado por un gradiente de presión más un gradiente de concentración. O sea, acá hay dos fuerzas motrices que están actuando, el gradiente de presión y el gradiente de concentración. Este es un osmómetro. Y estas son las preguntas que les querían hacer, a ver si hay alguno despierto y quieren responder o si lo quieren dejar de tarea para después. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este recipiente, este que está acá afuera, y tenemos una solución de agua, y adentro en este recipiente de cristal, por ejemplo, que tiene una membrana semipermeable acá, que está verde, tenemos una concentración de sacarosa. Primero, en el panel A, o sea, en este panel, ¿hacia dónde se va a mover el agua? ¿De dónde hacia dónde? ¿No? Ya, yo no les voy a dar la Hacia arriba, ¿no? Ya, a ver. Hacia arriba, ¿no? Se debería mover hacia arriba porque mientras más la concentración de los solutos van en una misma dirección, ¿o no? ¿A qué te refieres hacia arriba? Porque en la agua, o sea, ¿Cómo hacia tienen acá? que pasar sí, No, pero es como que ahí pasan hay la... aire. Ah, no, no, ya he dado cuenta. Acá tienes una concentración, ¿Se pero va para no, abajo? no, ¿Profe, hacia abajo por la presión que se ejerce o no? ¿No hay que ver? no, porque acá no hay ninguna presión. Acá, ¿qué es lo que está gobernando? Acá tú tienes una concentración de agua, acá tienes una membrana semipermeable y acá tienes como un recipiente que tiene una solución de sucrosa, o sea, o de sacarosa, agua con azúcar. Y acá tienes agua. ¿Hacia dónde se va a mover el agua? ¿Alguien dice algo en el chat? Sí, Tania tiene razón. El agua va hacia el recipiente que está adentro. O sea, el agua se va a mover desde acá hacia acá. ¿Por qué? Porque la concentración va a ir desde el agua hacia la solución que está más concentrada. Ahora preguntamos, ¿cuándo se detiene el movimiento en este panel? ¿Se va a mover para siempre el agua? ¿No? ¿Hasta cuándo se mueve? Porque el objetivo, acá hay algo, y ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es lo que está, cuál es la fuerza motriz o qué es lo que está promoviendo el movimiento del agua? Y en este panel, en el primer panel, lo que es determinante es que hay una diferencia de concentración de solutos entre esta concentración de agua que está acá, o sea, de esta solución de agua que está acá afuera,
y esta solución de sacarosa que está acá adentro. Eso es lo principal que mueve el agua y se va a mover de menor a mayor concentración. ¿Y hasta cuándo se va a mover? Hasta que las concentraciones se igualen, ¿ya? Hasta que la concentración de sacarosa dentro de este recipiente y afuera de este recipiente sean las mismas. O sea que el delta de concentración o el delta de potencial osmótico, por ejemplo, sea igual a 0. Después acá tenemos exactamente la misma situación. Tenemos este recipiente de vidrio con una concentración de sacarosa adentro, tenemos sumergido en una solución de agua pura, pero tenemos acá un émbolo que está ejerciendo presión. Y acá, en este caso tenía razón Andrea. Andrea mencionaba, el agua en este caso saldría, porque no estamos hablando solamente de una diferencia de concentración, sino que ahora tenemos una fuerza no externa, pero una fuerza adicional, que es esta presión que se está ejerciendo en el caso de este panel C. Por lo tanto, el potencial hídrico en este caso va a estar determinado por el potencial osmótico y el potencial de presión. Sobre todo en el caso de acá, o cuando estamos hablando de osmosis, porque recuerden, cuando hablamos de osmosis estamos hablando que está generado por un gradiente de presión más un gradiente de concentración. Y esto es súper importante porque determina o va a determinar el volumen de la célula, que es el eje que tenemos acá arriba, y el nivel de qué tan hidratada está una célula. Acá tenemos, este es el potencial osmótico, que antes lo habíamos determinado con una S, pero yo les mencionaba que había otras formas de escribir el potencial osmótico, y una con esta letra griega, no me acuerdo cómo se llama, no es una letra pi, no me acuerdo cómo se llama. El potencial hídrico, que lo tenemos acá arriba, y el potencial de presión, o presión hidrostática, que está acá. Y podemos ver que a medida que aumenta, a medida que se hace más positivo el potencial hídrico, si se fijan acá, está desde un valor más negativo hacia un valor más positivo, o aumenta, también aumenta el volumen de la célula, ¿ya? Y eso también está relacionado con la presión hidrostática y con el potencial osmótico. Ya, esto se los voy a dar de tarea, pero no se los voy a dar de tarea así solo sin que entiendan nada. Esto está en el capítulo del Thais y Siger, y está explicado cómo, que es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora. Es exactamente lo mismo, solo que está aplicando las fórmulas que ya hemos visto antes, y explica en cada uno de estos paneles, por ejemplo, en el panel A, en el panel B, C y D, cómo se mueve el agua, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula, y principalmente cuáles son las fuerzas motrices que están gobernando ese movimiento. Por ejemplo, en el caso, acá tenemos el potencial hídrico, que es con W, el potencial osmótico y el potencial de presión. Ya, recuerden que para calcular el potencial hídrico era igual a, en este caso, el potencial osmótico más el potencial de presión, ¿ya? El potencial mátrico y el potencial gravitacional no están siendo considerados en este sistema en particular. Yo les voy a subir este material, así que no tienen por qué preocuparse de esto. Finalmente, ¿por qué tanta laraca con el potencial hídrico? Es porque, como les decía al principio de la clase, el potencial hídrico nos da es un indicador del estatus hídrico de la planta en sí, o sea, dicho coloquialmente, qué tan deshidratada o qué tan hidratada puede estar una planta. A medida que se hace más negativo el potencial hídrico, recuerden, este es un potencial hídrico menor y este es un potencial hídrico mayor. Acá tenemos, por ejemplo, el agua pura. Las plantas que están hidratadas siempre se mueven entre -0, -1. Plantas bajo estrés moderado, de -1 a -2.
plantas en climas áridos y desérticos -2, -4. Esto es una forma solo de graficar, ¿ya? Porque en las clases siguientes vamos a ver que para una planta o para especies distintas, a lo mejor hay alguna especie que si está a -3 está básicamente muriéndose, mientras que hay otra especie que está a -4 y está muy bien. Entonces, esto es como de forma general para que vean que a medida que disminuye el potencial hídrico o se hace más negativo, se asocia a mayor nivel de estrés hídrico, mayor nivel de desecación o en plantas que viven en climas áridos y desérticos, pero no es un valor absoluto que sirva para todas las especies. A medida que las plantas se deshidratan, hay una acumulación de ácido abscísico, ya que es principalmente una hormona que se acumula en respuesta al estrés hídrico, acumulación de solutos, ya como por ejemplo, bueno, acá tenemos algunos solutos que se acumulan en respuesta al estrés hídrico, como la prolina, el cloruro de sodio. Bueno, y acá esto está en relación a los tiempos de estrés. A medida que aumenta el estrés, también puede aumentar la concentración perdón, me equivoqué. La prolina, me equivoqué. La prolina es uno de los solutos que se acumula en las plantas como una forma de regular el potencial osmótico y el potencial hídrico cuando las plantas están bajo un nivel de estrés. En este caso, estas plantas, que no me acuerdo qué especie es, el estrés hídrico está siendo inducido por hidroponía, si mal no recuerdo, pero con distintas concentraciones de sal o de cloruro de sodio disuelta en el agua en la cual están creciendo las plantas. Y acá tienen, y a medida que aumentamos la concentración de sal, se aumenta el contenido de algunos solutos a nivel celular, como por ejemplo la prolina. Principalmente esto se acumula en las hojas y también se aumenta a medida que aumenta el tiempo que la planta está sometida al estrés. Para un fisiólogo, yo siempre antes pensaba que para un fisiólogo era clave tener, no sé, después vamos a ver equipos para ver fotosíntesis, el IRGA, pero mucho más simple para un fisiólogo es, o mucho más básico y absolutamente necesario para alguien que estudia fisiología, es poder medir el potencial hídrico. Vamos a ver que tiene un montón de aplicaciones. Y la mejor forma de medirlo, o una de las formas más aceptadas para medirlo, es a través de una bomba o una cámara de presión Cholander, creada por un caballero de apellido Cholander, cuyo nombre no recuerdo, que simplemente tiene este recipiente, ya donde uno puede poner una hoja o puede poner una rama. Este recipiente está sellado herméticamente y tiene un cilindro de gas comprimido, entonces como está sellado hermético yo puedo aumentar la presión dentro de este recipiente, ¿ya? Y una vez la presión se iguala a el potencial que tiene la planta dentro, en este caso esta rama, acá va a aparecer una gota de agua. Y cuando recién aparece esa gota de agua, yo me fijo acá en la presión que estoy induciendo y ese es el potencial hídrico, ¿ya? Que se ve de esta forma. Yo corto la rama, ¿ya? Bueno, por el hecho de yo realizar un corte, la columna de agua baja un poco, pero a medida que yo aumento la presión dentro de este sistema, la columna de agua empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y cuando la presión que yo le estoy entregando dentro de la cámara se iguala a la presión o al potencial que hay dentro de la planta, acá aparece una gota de agua. Y ese es el potencial hídrico que espero durante este semestre lo podamos medir. Este es un video para que lo vean después, simplemente cómo se ve. Ya se ve que sale una gota de agua. Este video es más largo porque uno apenas ve la gota de agua, uno se fija en la presión que hay y ese es el potencial hídrico, pero este video es un poco más largo, pero, o sea, ya se pasó el potencial, pero es para que vean más o menos cómo se mide el potencial hídrico en una hoja específicamente. Y, por ejemplo, una de las razones es que en este caso acá hay dos especies nativas
Uno es el lingue y el otro es el peumo, yo creo que todos los conocen, que fueron sometidos a estrés hídrico. Y a medida que las plantas se fue progresando este estrés hídrico en el tiempo, o sea, esta falta de agua, el potencial hídrico disminuyó. Ya en este caso, disminuyó desde menos 0.33 en plantas que se estaban regando a menos 158 en plantas que no se estaban regando. Ahí avanza el video. Bueno, por eso les digo, ya se pasó. Generalmente uno ve una gota, ya, pero así se ve más o menos y se mide el potencial hídrico. Finalmente, la presión de raíz. Nosotros hemos hablado específicamente de lo que es la presión en la planta para o los potenciales que están dentro de la planta, que gobiernan el movimiento de agua dentro de la planta. Siempre hablamos de potenciales negativos, sobre todo para lo que es el movimiento de agua dentro del xilema, pero también en algunas ocasiones podemos ver lo que es la presión de raíz, o sea, la presión positiva que ejerce la raíz, ¿ya? Y uno lo puede ver a través de este fenómeno que se llama gutación, que aparecen estas gotas de agua en los bordes de las hojas, o también si yo corto una planta puedo ver que naturalmente, sin añadir presión, como en una bomba Cholender, aparece agua en el corte. Y esto está ejercido principalmente por la presión positiva que ejerce la raíz y se da solamente en algunas condiciones. Por ejemplo, un alto potencial hídrico en el suelo, que es lo mismo que tener un alto contenido de agua en el suelo, bajas tasas de transpiración y hartas humedades relativas. Por ejemplo, a veces en algunos días en San Fernando, incluso algunos días de verano, las plantas que tienen mucha agua y están estos días nublados con neblina, uno puede ver que las plantas empiezan a hacer gutación, y eso es principalmente por la presión que ejerce la raíz. Tiene que haber obviamente agua disponible y es una presión hidrostática positiva, ¿ya? No negativa. Y eso, chicos, ¿dudas?